que habla de la fe sin obras, o la fe con obras, la importancia de demostrar lo que yo creo con obras. Y luego también del Antiguo Testamento escuchamos la lectura del profeta Isaías, que coloca su vida en manos de Dios. Lo sabemos por el contexto, no el tiempo difícil que vivían los profetas, especialmente en ese momento de división del reino, que había dicho la semana pasada. No lo volveré a repetir, porque si no me estoy repitiendo. Pero bien, yo había dicho algo sobre una palabra que está en el Evangelio, que es Satanás. Y yo pregunté, bueno, ¿creí en Satanás? ¿Me pueden llamar diablo, o el ángel caído, o el príncipe de las tinieblas, etcétera? Bueno, tenéis muchos nombres. Lucifer. Es una cosa, nosotros vivimos en lo que se llama el tiempo de la posmodernidad. Significa que hoy día todo se coloca en tela de juicio. La verdad, para muchos el sujeto dice, se puede interpretar de diferentes maneras. Cada uno puede llevar a cabo una interpretación. Y esto de la posmodernidad es también parte de lo que fue la modernidad. El cambio, ¿no es cierto?, después de la Edad Media, siglo XVIII, y viene todo el proceso de la Revolución Francesa, donde la razón es fundamental. Llamaban los franceses de la Revolución la diosa razón. Ahí vienen los principios de igualdad, fraternidad y libertad, los principios de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Bien, la modernidad y luego la posmodernidad. Yo, por ejemplo, creo que hoy día hay una diferencia indudablemente entre la ciudad y el campo. La gente en la ciudad es mucho más con la idea de lo racional. Todo se puede colocar en tela de juicio, ¿no? Creer en los ángeles, creer en esos seres espirituales, no. ¿Por qué? Porque tengo que ver. En cambio, en el campo, las personas, los campesinos, pueden llevar a cabo todavía un pensamiento, una forma de ver las cosas de manera un poquito más ligado a ciertos comportamientos o fenómenos de la naturaleza y de la vida química. Un lenguaje mucho más simple, pero un lenguaje mucho más de buscar estas cosas así que tienen una explicación más allá de lo racional. Y además, junto con la posmodernidad, en los años 40, lo que llamaban la escuela de Viena, era de los empiricistas. Empiricista significa aquel que dice, yo tengo que ver, tengo que tocar, tengo que oler, tengo que gustar. Y si no, ¿cómo explico otras cosas? Especialmente las cosas que están en el lado espiritual. Y ahí viene entonces cómo, decían algunos, vamos a probar la existencia de Dios en un laboratorio. Imposible. O cómo probar el amor en un laboratorio, en una probeta. Le echamos un poquito de este líquido, de otro líquido, lo revolvemos al fuego y ahí aparecerá la ecuación química y la justificación de que el amor tiene un valor racional. Pues no, es imposible. Entonces, ¿cómo aplicar los ángeles en una sociedad, hablamos el día de la posmodernidad? Muy difícil, porque muchas personas ni siquiera lo tocarán el tema, y menos el demonio, es decir, ¿qué es el demonio? No, mejor no tocarlo por distintos motivos. Algunos irán por lo parapsicológico, buscar con estudios especiales, colocar en algunos lugares muy particulares donde se puede decir que el demonio ha vivido allí o el demonio ha pasado por allí, una cosa muy terrible que no se puede explicar racionalmente, ha ocurrido allí. Bien, los castillos antiguos, casonas en lugares del campo, un sanatorio que está abandonado, un hospital antiguo, bueno, hay cosas que pasan, luces que se ven, sombras que aparecen, un monasterio antiguo donde los monjes han muerto de una manera muy extraña en la Edad Media y todavía está ese monasterio en las ruinas y las personas, algunos irán allí para ver en la noche que hay sombras, que hay ruido, que hay luces, que hay voces. E incluso utilizan algunos elementos para copiar, ¿no? Especiales que con el menor movimiento de algo ahí, una energía, reproducen voces que dicen, soy el demonio, bueno, lo que sea. Bien, pero ahora, ¿qué dice la iglesia? La iglesia, yo traje algo acá, ustedes no lo van a leer, por supuesto, pero solo lo tengo que mostrar, porque es importante. Este es el catecismo de la Iglesia Católica, aquí está en inglés, hay en chino, en todas las lenguas. Y aquí, claro que hay capítulos que hablan sobre los ángeles caídos. Se habla de la creación, número 400, ya,
451, algo así, se habla de que hay un ángel caído. Yo lo dije la semana pasada. La iglesia define que los ángeles no es que se puedan definir como cosa espiritual, se definen por la función. Y la función de los ángeles en la creación es alabar a Dios. Y en el momento en que estaban todos los ángeles, allí había uno de los ángeles más bellos, luz bella. Y este ángel dijo, a decir de una manera un poco simplona, pero bueno, yo quiero ser como Dios. Quisiera ser como Dios, poderoso. Por lo tanto se rebeló. Ahí viene un pecado, la rebelión, la soberbia. Luego él dijo, yo me instalo aquí con los que me sigan en contra de Dios, porque yo quiero ser como Dios. Entonces vino una lucha de ángeles en el cielo, donde sea, y los ángeles que estaban luchando contra estos ángeles que se convierten luego en demonios, eran dirigidos, lo dije, pero Miguel Ángel, Miguel el ángel, Gabriel y otros lucharon contra estos demonios y los expulsaron del cielo. Y ahí se llama el ángel caído. Y Luzbel pasó a ser Lucifer, y Lucifer pasó a ser el demonio. En la tradición de la iglesia definirá que el demonio tiene una personalidad, claro, como función. No es que lo vamos a ver, no se ve con cacho ni con ¿cómo se diría? Con cacho dicen con cuernos, perdón. En Chile se dice cacho, con cuernos y con cola, y tirando fuego y con un tridente. Y en color rojo o en negro, o aparecen las sombras. Bueno, esas son imágenes del tiempo medieval, pero son más antiguas todavía, son del tiempo de las tradiciones anteriores a Egipto, de los pueblos mesopotámicos, de los pueblos de acadios, sumerios, y también de la religión iránica, o zoroastrismo se llama Irán, o Irán hoy día, pero de esas zonas, en las grandes civilizaciones muy antiguas, había esas imágenes con cuernos y con cola, pero eso son las imágenes. Y en la Edad Media la pintura y las tradiciones fueron colocándolo de esa manera hasta el día de hoy, porque lo podemos ver así. Y hay alguna literatura muy famosa que ustedes conocerán, como el Dante de Alighieri, donde habla él, ¿cierto?, del infierno, y también está esa figura en los infiernos por donde va el Dante, ¿no?, conociendo ahí, esa es la literatura italiana. Y también está en la literatura alemana, ¿no?, el Mefistófeles, de Goethe, o sea, la figura del demonio, es un demonio, la personalidad del mal, el personaje del mal, y en todas las grandes tradiciones está allí. Ahora, yo le pregunté a un compañero en casa que es de África, me dijo, ¿cómo ven hoy día el demonio? ¿Cómo se lo pueden imaginar en la cultura o tienen qué tipo de representación? Me dice, hay personas. Y todo ahí en la tribu o en el lugar sabrán que esa persona, ¿por qué? Porque es el mal. Hace el mal. Y hay unas personas que entonces el sacerdote ha sido llamado para hacer un exorcismo. Pero ese exorcismo no es completo hasta que pide su caballo. Su caballo es como su espíritu, que está en algún símbolo. Entonces tiene que pedirlo, bendecirlo, y cuando adquiere ese caballo, algo así se llama, ese espíritu no volverá. Pero si no se le quita, va a volver. Y peor, se va a volver el cura. Me dijo, hace bueno, claro, se ha muerto el cura. Si no lo hacen bien, hizo que morirás. Viene la profecía de ese espíritu, dice, te vas a morir. Y el sacerdote muere en la casa, en el cuarto, por ahí caminando, se desvanece y se murió. Bueno, cosas que son folclóricas, indudablemente, pero tienen un punto de razón. Ahora, no me puedo entender mucho, pero bien, la iglesia definirá el personaje, esa persona que tiene un poder especial, desde la sombra, desde la oscuridad. ¿Ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, el prólogo, antes del capítulo 1, que está ahí, que dice que el verbo se hizo carne, o sea, Jesús apareció en la historia de la humanidad, y el verbo era Dios, o sea, la palabra, que es Dios, es Jesús y Dios, una sola divinidad, dos personas. Y luego sigue hablando de Juan el Bautista que vino a predicar, pero ¿quién se opuso? Dice, la oscuridad. Pero no prevaleció. Lo que prevaleció fue la luz es Cristo. Las fuerzas del infierno, las fuerzas de la oscuridad no prevalecerán, pero están allí. Bueno, ya voy a referir para terminar qué significa aquello. Lo que está allí también cuando Jesús le llama la atención a Pedro, le dice, fuera de mí, Satanás, vete, habla como los hombres, no como Dios. Y otra cosa que iba a explicar también es que esa tradición está allí, pero hoy día muchas
imaginan cualquier cosa. Ya no se habla de eso. No digo que hay que estar hablando, pero sí cuando veo una película, por ejemplo, El Exorcista, todo el mundo iba a ver al exorcista aunque se murieran de miedo. Pero ver al exorcista porque allí está una persona que tiene una posesión diabólica. Ahora, hablar de posesiones diabólicas, la Iglesia ha aceptado, por supuesto, que el que lleva a cabo el exorcismo es un sacerdote, especialmente elegido por el obispo en un lugar, en una diócesis, para que se encargue de esa lucha, que debe ser una lucha muy, muy fuerte, porque claro, el demonio tiene mucha fuerza. Por lo tanto, claro que hay posesiones diabólicas, personas que llevan a cabo un comportamiento que está más allá de lo que se puede explicar con un juicio humano, racional. Pero bueno, se habla de que hay cierto elemento, de que habla lenguas, que no se entienden, que habla y dice somos una legión, que es lo mismo que aparece en el Evangelio cuando Jesús se enfrenta al demonio, dice somos una legión. Legión viene del contexto romano, ¿no? Una legión eran, me parece que eran, no te lo voy a inventar, 1000 soldados, centuria eran 100, pero 1000 soldados romanos, entonces una legión, somos muchos. Bien, entonces Jesús los trata y ellos se reconocen así. Bueno, en esas posesiones diabólicas hay cambios de personalidad, hay aversión a la cruz, al agua bendita que bueno, se le echa para guiar el Evangelio y a las palabras de oración, y hay comportamientos que están fuera de lo normal, que no se pueden explicar. Pero bien, algunos dirán parapsicológicamente es una cuestión o bien psiquiátrica o bien tendrá que haber un estudio muy profundo para que se acepte luego de que es realmente una posesión diabólica y hay que luchar contra el demonio para que salga esa persona. Y así ustedes pueden encontrar un montón en el folclore de películas, libros sobre la posesión del demonio. Pero hay una cosa, ¿qué dice el Evangelio? Y está también en todos los Evangelios y en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento está como la presencia del tentador. Así aparece en el paraíso con la serpiente. Y luego en el Evangelio aparece ahí tentando a los apóstoles o tentando por el sueño cuando Jesús quiere que estén alertas, o a Jesús en las tentaciones, que le ofrece los reinos de la tierra, el poder y ser como Dios. Y dice ahí, déjate la historia, mira, tú eres el poderoso. Bueno, la tentación, el tentador, que tiembla. Bueno, nosotros estamos muy lejos que nos tiemblen también, como dice Pedro, no hablas con las cosas del mundo. Bueno, hablar de las cosas del mundo está bien o está mal. Yo creo que está bien, pero no hay que exagerar. Y dice también al final, lo leo aquí porque está en el Evangelio, dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es muy difícil entenderlo, ¿no? Perder la vida. Yo tengo que perder la vida para encontrarla. Claro, eso es sabiduría pura. Entonces, claro, el demonio está allí, ¿no? Me ha contado una historia entre paréntesis, pero no es verdad, no voy a contar nada. Una vez estábamos en un monasterio benedictino en Santiago, en las montañas de los Andes, y con unos compañeros de la noche salíamos a caminar, estábamos en retiro, pero solo caminar en silencio. Vamos a ir retirados para rezar nuestra vocación y otras cosas. Y yo le dije, no sé, se me ocurrió, lo escuché de alguien, le dije, mira, aquí son todos monjes santos, son personas de mucho valor espiritual, gente entregada completamente a Dios, solo rezando y trabajando, una vida muy sacrificada, es una vocación muy especial. ¿A quién demonios aparece? Porque quieren sacar a estos. A nosotros, bueno, somos malos, ya, ¿qué nos va a creer el demonio? Tentar a estos malos no tiene sentido, no voy a sacar uno bueno. Entonces dije, mira, creo que en la noche se aparece por ahí y tú verás una sombra. Mi compañero pensábamos ahí y en ese momento se acercaba. Entonces después quedaron con la idea, decíamos, yo creo que a lo mejor es cierto que el demonio desaparece por ahí y camina entre los monjes para tentarlos, sacarlos de allí. Bueno, indudablemente que la tradición del monacato de los monjes estaban allí en una cueva, ¿no es cierto?, en Italia, en las montañas, y se les aparecía el demonio según los relatos que llevan ahí en las historias que hay de los monjes benedictinos. Monjes que vivían en las montañas o eremitas, o sea, que vivían ahí ermitaños en una eremita. ¿Será verdad? Bueno, yo, ¿qué puedo decir, no? Que el demonio desaparezca como una persona. ¿Qué puedo decir? Si es un ser espiritual. No sé. Hay personas que sí, dicen sí, en el campo, no sé qué lugar, se aparece y va en un caballo negro. Bueno, forma parte de una tradición, pero yo creo que es mucho más fuerte lo que ha dicho Pedro aquí y lo que dice el Evangelio al final. Y también la fe con obras. Es decir, ¿dónde se va a probar
la acechanza del enemigo, como dice el catecismo? Bueno, es que está en la tentación de solo mirar una realidad que es la soberbia, el orgullo y el estar de una u otra forma en contra de Dios, ¿no? Y estar en contra de Cristo. Y viene con el anticristo, ¿no? Que también se toma con esa forma de mencionar a aquel que es el hijo del demonio, ¿no? Bueno, también forma parte de tradiciones, se está siempre presente. Pero claro, el día de hoy, si yo estoy en una conversación, la que sea, yo creo que lo que menos se habla sobre estas cosas, y no solo de esto, también de la religión. Yo creo que está siempre ahí como una palabra, pero creo que en el mundo del día de hoy, como todo se coloca en tela de juicio, hay muchos que también están más en la crítica, y tampoco tocar el tema, porque no es a lo mejor relevante, ¿no? No es relevante. ¿Por qué va a ser relevante el día de hoy si yo puedo valerme por mí mismo? ¿Por qué va a ser importante si yo tengo otra cosa tan importante como eso? Dejo el momento en la iglesia y bueno, voy una horita y luego mi vida sigue, pero sigue por distintos derroteros, distintos caminos. Por lo tanto, ¿para qué me voy a preocupar si en realidad esas cosas no tienen mucho valor el día de hoy a lo mejor? En una sociedad tan pluralista, donde todo se puede criticar, todo se puede colocar en tela de juicio, las verdades pasan a ser cosas no absolutas, sino que todo se interpreta, depende, ¿no? Depende de cómo lo interprete, las verdades morales. Si alguien me dice moralidad hoy día o ética, ya me dirán, porque estamos pidiendo que acabe la guerra en Siria, pero hay intereses de países ricos que deben de armas a los dos lados. Entonces, ¿qué moralidad hablamos? ¿De qué ética hablamos? Y luego, claro, decir que viene el respeto, ¿no es cierto?, a esto en la economía, pero los bancos son los peores que actúan, ¿no es cierto?, que se están aprovechando muchas veces de los pobres, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos aquí? Es eso, yo creo que ahí está la presencia del enemigo. Ahí está la presencia del enemigo, de cosas concretas, pero lo otro sirve como educativamente hablando, colocarlo en una situación. La iglesia, por último,